En la historia de los procesadores siempre existieron dos grandes rivales. Por un lado teníamos a AMD y por el otro a Intel, donde en su momento siempre fue Intel la primera opción para armar una computadora, pero eso cambió y al paso del tiempo AMD llegó a que hoy en día sea la marca de procesadores que más se utiliza para armar un PC. Es por eso que en el video de hoy hablaremos de cómo AMD logró estar en el top 1 con el pasar de los años. Ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Valen de Lords Tecno y comencemos. Antes de ir directamente con el gran éxito que AMD tuvo como empresa, empecemos hablando un poco sobre sus comienzos y cómo fue su historia para llegar a lo que es hoy en día. Advanced Micro Devices se fundó el 1 de mayo de 1969 en Sunnyvale, California, Estados Unidos, bajo las siglas AMD. Acá fue donde un grupo de personas fabricarían circuitos integrados para luego obviamente venderlos, pero no fue sino hasta 1975, sí, 6 años después, que realmente empezaron a producir procesadores. En ese entonces fabricaron un CPU que, ojo al dato, era una copia del Intel 8080, el cual fue nombrado como AMD 9080. Sí, vaya dato perturbador sobre AMD, diría Luisito. A su vez, en ese mismo año crearían 3 procesadores más, los cuales serían el AM2901, AM29116 y AM293XX, los cuales se usaron para distintos tipos de microcomputadores. Bien, ya hablamos de los comienzos y primeros CPUs de AMD, ahora saltemos varios años y hablemos de cuáles fueron los procesadores que más marcaron a esta empresa para llevar a lo que AMD es hoy en día. Con ansias de querer superar a Intel, AMD crea 3 microprocesadores emblemáticos hasta la fecha. Primero teníamos al AMD Athlon, un procesador presentado en 1999 que por sus prestaciones competía directamente con los Intel Pentium. Algo interesante del mismo es que fue un procesador que inicialmente llegaba a los 650 MHz, pero curiosamente después pudo llegar a los 1 GHz, siendo así el primer procesador de la historia en romper la barrera de los GHz. Luego teníamos al AMD Duron, un CPU lanzado a mediados de los 2000, el cual era la versión más económica e ilimitada del Athlon. Entre las diferencias que ambos compartían, la principal era que el Duron tenía 64 KB a diferencia de los 256 KB del Athlon. Y sí, escucharon bien, KB. ¿Qué es esto? Bien, resumiendo, KB es una manera de medir los bytes, haciendo que un KB equivalga a 1024 bytes. Sí, repetí mucho la palabra KB y byte, pero quería dejar en claro esto. Algo que me olvidé de mencionar es que este procesador competía directamente con los Intel de la línea Celeron. Por último, teníamos al AMD Sempron, un CPU lanzado en 2004, el cual era el reemplazo directo del Duron, siendo así más económico. Este procesador competía directamente con los Intel Celeron, y algo particular es que casi llegaba a los 3 GHz, siendo de 2,9 GHz su frecuencia máxima. Llegaba el año 2006 y AMD apostaba grande comprando con más de $4.000 a la empresa ATI Technologies, la cual producía hardware pero más específicamente GPUs, a lo que llevó a ATI y AMD a ser los productores de chips para televisores y consolas más grandes del mundo. También en ese mismo año presentarían los AMD Phenom, procesadores los cuales se destacarían por ser los primeros CPUs de AMD en tener 4 núcleos. Cabe decir que este procesador también fue uno de los más emblemáticos que logró pasar por esta empresa. Finalmente fue lanzado oficialmente a mediados del 2007 y lograría competir directamente con los Core 2 Duo de Intel. Llega 2008 y AMD, hambriento de gloria, decide reformular sus 2 procesadores más icónicos hasta esa fecha, trayendo al mercado al AMD Phenom 2 y presentando al AMD Athlon 2, procesadores los cuales venían de hasta 6 núcleos y eran los primeros en tener soporte de DDR3 gracias a su chipset AM2 Plus y AM3. Pegamos un salto y nos vamos al año 2011, un año en donde AMD apuesta a sus nuevas fusiones las cuales trataban de incorporar un GPU dentro de un chip de CPU, a lo que llegaba gracias a los complementos de ATI con AMD. Dichas fusiones llegaban con un nuevo socket y arquitectura, las cuales eran la arquitectura Bulldozer y el socket FM1. Sí, creo que ya se estarán acordando de este socket y la tanda de procesadores que salieron con la misma, los cuales fueron los AMD Series A, procesadores que se destacaban por su precio económico y por sus APUs integrados. Estos procesadores eran capaces de correr juegos sin necesidad de utilizar una tarjeta gráfica dedicada en el PC.
Lamentablemente, en ese mismo año AMD sufrió una de las bajas más importantes de su trayecto, ya que aparte de los procesadores Series A, también salieron junto al socket los CPUs AMD FX, los cuales eran procesadores muy poco eficientes energéticamente, se sobrecalentaban y lo peor de todo, le dieron mala fama a la empresa, llamando a los procesadores estufas o estufas perfectas. Luego de esta caída, AMD fue cayendo aún más, perdiendo reputación, a su vez dejó sin clara competencia a Intel y lo peor de todo, ya tenía una fecha estimada en la cual esta empresa estaría en bancarrota. Pero no fue todo color negro para AMD, y apostando aún más a sus APUs y procesadores, decide en 2012 empezar a planificar su nueva arquitectura que hoy en día es la reina de los nuevos procesadores de escritorio como también de portátiles. Ese mismo año deciden contratar a Jim Keller, un ingeniero de microprocesadores que ya había pasado en varios proyectos exitosos en arquitecturas pasadas de AMD y podría decirse que gracias a su gran aporte AMD es lo que es hoy en día. Pasamos al año 2014, un año en el cual AMD cambiaría la cara, cambiaría su CEO para darle lugar a la queridísima y ya famosa Lisa Su, una ingeniera electrónica y ejecutiva comercial estadounidense. Llega 2015, un año bastante bueno para la compañía, ya que en ese mismo año presentarían oficialmente a la nueva arquitectura Zen. Lamentablemente, también en ese mismo año se iba de la empresa Jim Keller, dejando atrás el proyecto Zen, algo que no afectó demasiado a AMD y siguió trabajando en la misma. Bajo una fuerte demanda que sufriría la empresa en el año 2016, AMD tuvo que pagar más de 12 millones de dólares por publicidad falsa que se le hacía a los procesadores AMD FX. Básicamente se engañaba en el conteo de los núcleos de Bulldozer. Muy bien, vayámonos de todas las situaciones malas y pasemos al comienzo de una era dorada para AMD, era que se sitúa ni más ni menos que en el año 2017. 2017 fue un gran año para AMD, ya que el hype que generó su nueva camada de procesadores hizo que le vaya muy pero muy bien frente a su competencia, a los ya conocidísimos AMD Ryzen. Ryzen venía con todo, incluyendo su nueva arquitectura, su litografía de 14 nanómetros, su gran cantidad de núcleos e hilos, y lo mejor de todo, rendía casi igual a los procesadores de Intel, pero su precio era mucho menor. Esto favoreció demasiado a la empresa, haciendo que al año siguiente, en 2018, presentaran a los nuevos Ryzen Series 2000, los cuales venían con una nueva arquitectura, Zen Plus, que retocaba algunos errores que tuvieron los anteriores procesadores. A su vez, en ese mismo año saldrían al mercado los Ryzen Series 2000, pero con gráficos integrados, los cuales eran los ya famosísimos Ryzen 2200G y 2400G, procesadores que la rompieron en el mercado de precios económicos porque básicamente te permitían jugar a casi cualquier juego sin necesidad de utilizar una tarjeta gráfica dedicada. En 2018 ya se vio la presión de AMD hacia Intel, haciendo que la gente prefiera optar en la gama baja y media a los procesadores de AMD, pero como ya sabemos, AMD es ambicioso y quería quedarse con gran parte del monopolio, es decir, tener las mejores opciones de gama baja, gama media y gama alta. Es por eso que en 2019 presentan a los Ryzen 3000 y su nueva arquitectura Zen 2. Sin dudas, para esta fecha AMD tenía los mejores procesadores de gama baja y media, siendo desde los Ryzen 3 3200G, Ryzen 5 3400G hasta los Ryzen 5 3600G, procesadores los cuales ofrecían una muy buena eficiencia energética, una buena cantidad de núcleos e hilos y una muy buena respuesta de los mismos. Pero a su vez ya estaban compitiendo con los procesadores de tope de gama de Intel, siendo así que las series 7 y 9 de ambos estén muy iguales en cuanto a especificaciones y precios. Básicamente, en donde AMD ganaba en estos casos era en la mejor experiencia que ofrecían en trabajos donde se necesitaba una gran respuesta de multinúcleos, es decir, en Photoshop, programas de edición, de programación, de diseño, etc., mientras que los Intel triunfaban considerablemente en el gaming. Pasó el tiempo y AMD sacó una nueva gama de procesadores, los Ryzen 4000, pero no fueron muy reconocidos ya que estos eran productos OEM o para portátiles, haciendo que lamentablemente no salieran en el mercado. Llegó 2020, un año bastante complicado para todos gracias a las complicaciones que trajo el COVID-19. Esto hizo que haya mucha falta de stock, no solo para componentes de AMD, sino que para muchas marcas, pero sin importar tanto, porque esto fue demasiado importante, AMD presenta y lanza al mercado a los nuevos Ryzen Series 5000, procesadores los cuales eran increíbles a comparación de cualquier otro procesador. Estos ya venían con Zen 3, la nueva arquitectura que cambiaba todo, pero absolutamente todo lo que conocíamos de los Zen y Zen 2, para de esa forma apostar casi y principalmente en el gaming. Y sí, estos procesadores le ganan en prácticamente todo a Intel, posicionando a AMD hasta ahora como la marca que mejores procesadores fabrica en el mercado. Estamos a la espera de un Intel revolucionario que vuelva a dar una buena competencia contra AMD.
Muy bien, como se habrán dado cuenta, en esta guía omití un montón de cosas relacionadas a AMD, como sus gráficas y ciertos procesadores, porque más que nada me quería centrar en la historia de los procesadores más emblemáticos y su evolución. A su vez, en el canal ya tenemos subido la historia de Intel y por qué está en la situación que hoy se encuentra. Si lo querés ver, te lo dejo en el cartelito de acá arriba. Así que nada gente, este fue un video que me gustó demasiado hacer y espero que a ustedes también les guste mucho. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta marca y qué les hubiera gustado que traigan al mercado. Ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Valen de Lord Tecno y nos vemos en el siguiente video. Chao.